Marte. Gio crea arte. La vida es un hermoso lienzo donde todos podemos pintar. Ven y reconéctate para Marte. Gio crea arte. La vida es un hermoso lienzo donde todos podemos pintar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy es un domingo lleno de arte, de cultura, pero también de investigación científica e ilustración, que es algo muy importante y además, qué mejor que tenemos aquí como invitada a la maestra Erika Parra, quien con su talento y su carisma nos va a poder llevar por este mundo y mostrar diferentes proyectos, sobre todo para que ustedes conozcan su trabajo, la sutileza con la que ella hace sus trazos, sus líneas. Y bueno, pues ella está aquí con nosotros, ella es bióloga e ilustradora. Bienvenida, maestra Erika, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, tío. Y pues es un honor estar con ustedes, agradezco mucho esta invitación y pues también poderles platicar un poquito acerca de estas actividades que si bien son muy antiguas, pues también tienen este lado contemporáneo bastante efervescente a nivel mundial. Qué bonito, yo vi todas sus ilustraciones y me parecen bellas, porque están sutiles y el contraste de los colores que son muy tenues en algunas, ¿no? Y en otras más vibrantes. ¿Todo esto tiene que ver con un concepto de acuerdo a lo que escribes? Pues más que tener como ciertos conceptos previos, es ir enlazando, concatenando con la investigación de carácter botánico. Si bien hace tiempo que ya no realizo directamente investigación, sí he estado trabajando con investigadores. Y el uso de la acuarela, por ejemplo, hace que podamos representar también a color, porque tradicionalmente la ilustración de carácter científico ha sido en monocromático, principalmente a tinta, para resaltar el contraste. Qué bonito, pues justamente la acuarela es una técnica que es de alguna forma nos da esa sensación de sutileza, de suavidad, ¿no? Que no es tan profunda como cualquier otra técnica. Y qué bueno que hoy ya tienen esa apertura de ponerle color a las ilustraciones científicas, porque eso es algo muy bonito. Además, maestra, yo quisiera preguntarte, ¿cómo inicias tu carrera? ¿Cómo te dedicas? ¿Cómo el de bióloga, o sea, eres bióloga? ¿Y cómo te empiezas a hacer en todo este mundo de la ilustración? Pues más que nada, Guío, es una necesidad. Dentro de la investigación y sobre todo en los años 80, que es donde estaba haciendo mi tesis de licenciatura, pues no contábamos con equipo muy sofisticado, sobre todo esta situación de la fotografía. Y yo trabajaba con insectos de 2 milímetros de tamaño. Entonces, pues aunque tuviéramos las cámaras, pues no era tan fácil fotografiarlos y tampoco había muchos dispositivos en los microscopios como ahora los hay. Entonces, primero surge esa necesidad de, con una imagen, porque bueno, las imágenes dicen más que 1000 palabras, pues imagínate si yo describo una larva de sírfido que es ápoda y ciega, y son los que consumen o comen áfidos. Entonces, ¿eso qué le dice a la gente? No mucho. No mucho porque no lo vemos, entonces nos cuesta trabajo pasar de la abstracción de las letras a lo tangible del dibujo. Y sobre todo si son estos elementos, estos insectos tan pequeños, entonces pues era así como el primer acercamiento y lo más rápido y lo más económico era dibujar. Así que así comencé con dibujo, también en presentaciones en carteles. Ahorita con herramientas digitales parece todo ser más fácil, más fluido. Pues yo tenía que ir dibujando,
empecé a dar color con lápices de colores y así montar mis carteles, así como muy, pues tipo manualidades, pero con el dibujo, ¿no? Entonces, pues ahí fue surgiendo esta situación de una necesidad, y creo que todavía sigue siendo esa necesidad de afinar la observación y de hacer representación de lo que estamos investigando. Entonces, todavía es una necesidad que tienen varios biólogos. Así es, qué bonito, y además tienes mucho talento para dibujar, y eso es algo muy padre. Quiero platicarles acerca de quién es la maestra Erika Parra. Vamos a ver unas imágenes de ella para que conozcan su trabajo y vean de cerca cada uno de sus trazos, de las ilustraciones, y eso nos va a dar una idea de un concepto totalmente diferente. Vamos a verlo. Bueno, pues les voy a platicar que ella es Silvia Erika Parra. Silvia Erika Pérez Parra, ella es bióloga por la FES Zaragoza UNAM, con maestría en Ciencias por el Ecosur, trabajó en el Laboratorio de Hematología de la Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, en el Laboratorio de Investigación de Microbiología en Sakate, en Hasahi, Hiroshima, en Japón. Su docencia también tiene tantos en temas biológicos como de ilustración. La participación en proyectos especiales del Ecosur y del Instituto de Biología de la UNAM desde sus inicios de la investigación biológica ha sido acompañada con ilustraciones. Las participaciones en congresos nacionales e internacionales en potencias y carteles dejan al manifiesto ambas disciplinas. Ha realizado ilustraciones públicas en revistas especializadas en taxonomía, en botánica, también tiene una participación en exposiciones individuales y colectivas, así como de la divulgación. Su experiencia docente cubre como el área de las ciencias biológicas, como la coordinación e impartición de talleres, cursos y diplomados en ilustración científica. Ella es la maestra Erika Parra y hoy está con nosotros aquí en GeoCrearte. Eso me hace muy feliz y ya van viendo quién eres y cómo dibujas, ¿verdad? Y cómo se amalgaman estas dos profesiones. Qué bonito, maestra. Muchas felicidades por todo lo que tú has realizado, por todos los estudios que tienes, esa experiencia en Japón. Platícanos. Pues bien, todo surge por el doctorado que hace mi esposo y pues se alarga varios años y por situaciones de sobrevivencia, ¿verdad? Tuve la fortuna de contar con el apoyo de algunos amigos e ingresar a Satake Corporation, y ahí estaba trabajando en un laboratorio de análisis de harinas y de arroz. Y entonces pues con el equipo yo pude seguir avanzando, y con un microscopio electrónico de barrido que no tenemos mucho acceso en México, yo tomaba las fotografías de mis bichitos y eso complementó mi tesis de licenciatura para hacerla pues más profesional, y también ir aprendiendo de otras áreas como la microbiología. Qué bonito. Oye, platícame, ¿cómo era la niña? ¿Cómo era Erika la niña? Porque ahorita que hablas de bichitos y todo eso, yo creo que todos los niños en su momento nos encanta verlos, todo el grillo y las abejas y todo eso. ¿Tú también desde niña tenías ese amor por la naturaleza? Pues no mucho, porque crecí en una zona muy urbana, entonces pues no había mucho ese acercamiento con la naturaleza, salvo cuando íbamos de visita al pueblo de mis padres, Chignahuapan, Puebla. Ahí sí había un poquito más de ese acercamiento a lo natural, pero fue así como fortuito. Yo tenía la intención de ser médico, pero después me di cuenta que tenía una aversión terrible a la sangre y dije, chispas, no, por ahí no es el camino, y la carrera así más cercana fue la biología, pero no estaba preparada para lo que era en la FES Zaragoza, que era así algo parejo con ingenieros químicos, y en el CCH no vimos matemáticas, así que las matemáticas, las ciencias duras, pues no teníamos esa formación, no tenía yo esa formación, así que me costó mucho trabajo. Ya al
arrancar la carrera, pues ya ahí ya se vieron más estas situaciones de no ir tan mal en las asignaturas. Y pues ese acercamiento a la entomología pues también fue fortuito, así muy random. Estaba acompañando a una amiga porque quería hacer tesis y estábamos en el Politécnico, porque en nuestra facultad no había el estudio de insectos. Entonces pues llegamos allá al instituto, conocí a la doctora Basol, acaróloga, y ella decía el hermoso, fascinante mundo de los ácaros, pero yo llegué con Rebeca Peña y pues ahí estuve estudiando áfidos. Entonces pues dentro de la entomología, que es el área en el cual estuve en el Politécnico, pues una sección todavía muy específica que eran los áfidos, y de los áfidos yo estudié una especie. Pues yo creo que a lo mejor hoy por hoy soy la especialista en esa especie, porque pues ya se han retirado los maestros, ¿no? Oye, pero qué padre, porque fuiste también de alguna manera haciendo la subsecuencia de las personas que ya estaban en esas áreas. Entonces sigues tú, o sea, ya como ahora un referente importante de todo lo que es todos los animalitos, ¿no? O sea, nosotros como que nos hablan de ácaros y todo, y sí los entendemos y sabemos qué son, o sea, pero yo creo que el estudio ya profundo es otra cosa. ¿Cómo los percibes tú? Porque, bueno, ya uno de repente ahorita se queda pensando, la almohada, las sábanas, las cambié, o sea, todo, ¿no? Vivimos en un mundo de ácaros. Estamos rodeados de ácaros. Sí, bueno, los áfidos son, o pulgones, son insectitos que son fitófagos, o sea, comen de las plantitas, se alimentan de las plantitas y son muy pequeñitos, pero tienen un potencial de reproducción muy vasto. Pueden mermar mucho la producción agrícola en distintas especies. Yo creo que uno de los problemas más grandes que tienen en Francia con la vid es una filoxera, que es un pulgoncito. Entonces, pues, para responder a tu pregunta, pues me recordaría un poquito al gran maestro Bordas del Instituto del Politécnico Nacional, que ya se nos adelantó. Él decía, el entomólogo es un caso muy peculiar, es algo como contradictorio. Amamos a los insectos, los estudiamos mucho para ver cómo los matamos. Y mucho de la entomología en México tiene esa función del estudio de plagas, y pues en cada congreso quienes auspician, patrocinan muchos de estos eventos, pues son farmacéuticas. Oye, no, qué interesante, porque tienes razón, mucha gente le tiene pavor a todos los insectos, o sea, las arañas, es algo muy común que la gente le tiene miedo. Bueno, no yo creo que ¿sí? le tememos a lo que no entendemos. A lo que no entendemos. Y ya cuando vamos entendiendo un poquito, pues la dinámica, cómo son estos organismos, de repente también nos pensamos como el pináculo de la evolución, ¿no? Como que somos la especie que domina en el planeta, y la verdad que no, son los insectos. Pero como son pequeñitos, pues no nos percatamos porque los vemos muy así insignificantes. Y a veces confundimos entre insecto y arácnido, y son grupos artrópodos, pero son diferentes. De repente hay esa sensación de desagrado, de aversión a las cucarachas, a las hormigas, cuando son insectos limpiadores. No nos gustan las cucarachas, mantengamos todo muy limpio, y verán que no se acercan ni las hormigas ni las cucarachas. Claro, pues además también depende mucho del clima, ¿no? O sea, en dónde se desarrollan más. Hay lugares, no sé, Acapulco, donde siempre vas a ver hormiguitas en los jardines, en el pasto, ¿no? O sea, viven ahí. Yo creo que también es eso, ¿no? El lugar, como por ejemplo en los lugares fríos, pues ahí debe ser determinadas especies que las que predominan, ¿no? Entonces todo eso nos va dando una idea de la importancia que también es a lo mejor el tener más conocimiento acerca del área, incluso donde vivimos,
para poder así también cuidar a los insectos, ¿verdad? No deshacerse de ellos, no verlos como el enemigo todo el tiempo. Pues a veces recordando una película para niños de los vecinos invasores, pues nosotros somos los invasores de esos hábitats. Realmente hemos modificado mucho esos hábitats. Y los insectos siempre nos van a sorprender y la naturaleza siempre nos va a sorprender por la situación de adaptación que tienen. Y a veces pensamos, a lo mejor en las partes más frías si no hay tantos insectos. Y efectivamente no hay tantos en cantidad, pero los que hay están mejor aclimatados a los ambientes que nosotros. De veras que sí, ¿eh? Bueno, pues quiero que pongamos un video donde la maestra nos va a explicar y nos va a invitar a un proyecto que tiene y ya después nos platicas tú de viva voz. Hola, mi nombre es Erika Parra. Si tu vocación es el dibujo, las plantas, la naturaleza, este curso es para ti. Vamos a trabajar en atención plena, donde la mente, el cuerpo, tu respiración van a ser parte, extensión de tus materiales de dibujo. Profesionales en las ciencias naturales que les interese el dibujo y también para artistas, dibujantes, arquitectos han estado presentes en estos cursos. Poder dibujar las plantas tal y como son. Hoy por hoy considero que hay una gran diferencia entre ilustradores de otras partes del mundo y México. Tendremos una visita al Jardín Botánico Exterior de la UNAM y bueno, iremos generando esta conjunción de elementos para la creación de obra botánica. Te esperamos aquí en la Academia de San Carlos. ¿Qué tal, Va a ser bien importante este evento, maestra. Ahora sí, platícanos tú cómo es todo este proceso, cómo se arma el proyecto desde atrás. ¿Qué haces tú? Porque la gente también es importante que conozca el trabajo que hay detrás de lo que nosotros vamos a ver ese día, porque todo esto es algo donde intervienen varias personas, donde hay una logística previa, la preparación, tu parte para lo que se va a enseñar. Platícanos, por favor. Pues esto inicia pues con una formación que tuve y acercamiento a los cursos en la Academia de San Carlos en distintas técnicas, y de ahí me invitaron a plantear un diplomado y ya tiene, bueno, desde el año 13, desde el 2013 se estuvo dando un diplomado de ilustración científica botánica. Lo que ustedes ahorita vieron es igual en la Academia de San Carlos, en educación continua, un taller para dibujo botánico. Si bien yo empecé con entomología, más bien la vida me fue llevando a ilustrar más plantas. Mi esposo, el doctor Mario Ishiki Ishihara, es encargado del herbario en el Colegio de la Frontera Sur en San Cristóbal de las Casas. Ahí dimos el primer diplomado junto con un pintor, Teo Bonera, donde pues completábamos esa situación de la parte anatómica morfológica, entender estas partes y el uso de la técnica muy a la escuela italiana, que a fin de cuentas estas escuelas italianas y flamencas han sido las que han sido la base en la enseñanza en la Academia de San Carlos, que ya cumple 247 años de actividades. Entonces, pues hemos estado trabajando en la Academia de San Carlos y bueno, se iniciará este curso el día 9 de marzo. Qué bonito. Oye, maestra, me surge una pregunta. ¿Cómo inicias tú este amor o esta pasión por dos profesiones que parecen tan distintas, ¿no? Como es la parte científica, biológica científica y el arte, pero tú las amalgamas muy bien. ¿Cómo decides hacer esa unión? Pues más que una decisión propia, pues también surge
el ir incursionando en distintas técnicas, en ampliar los espacios, pues gracias a personas que de muy buena fe y otras no tanto, pero de muy buena fe me han estado invitando y colaborando, como es la maestra Silvia Rodríguez Rubio. La maestra Silvia Rodríguez Rubio ahorita es académica en posgrado en la FAD, y pues con ella hemos hecho varios proyectos y también me ha hecho el acercamiento hacia la anatomía humana, a dibujar de otra forma. Yo dibujaba casi con una regla en la mano y haciendo mediciones, y el ampliar las posibilidades de dibujo y diferentes técnicas, pues ha sido ese un gran apoyo. Y en otro sentido que decía no tan bueno es, ¿y usted se dedica solamente a eso? Lo de las plantitas ya fue. Eso de dibujar de manera realística, eso ya fue, ahorita es otro tipo de dibujo. Y creo que en arte todo es válido, y lo importante es que en ciertos aspectos, para demostrar, más que demostrar, mostrar a muchas personas de lo que es nuestra flora, la mega diversidad que hay en México, pues a veces se oyen las palabras muy grandes, pero desconocemos mucho. Y no solo la gente a pie, desconocemos mucho incluso en el ámbito botánico. Se hacen estimaciones de 27,000 o 28,000 plantas con flores, de las cuales conocemos pues tal vez un poquito más de la mitad, ¿no? Y muchas de esas plantas son endémicas. Entonces, entre endemismos, entre las exploraciones que han sido escasas, entre que ya no se está enseñando taxonomía, pues realmente tenemos un panorama no muy grato. Entonces, estas actividades que llaman un poquito más que a la investigación, sino a la familiarización de nuestro entorno, pues puede involucrar a más personas. Así es, maestra. Oye, entonces ahorita escuchándote lo que me estás comentando, ¿cuál sería la importancia entonces de la ilustración científica ahora que estamos ya muy invadidos de alguna forma por sustituir con fotografía o por ilustración 3D? O sea, ¿cómo siempre la parte manual o didáctica que podemos hacer los que nos dedicamos al arte de manera pues directa? Yo creo que eso no va a poder ser reemplazable nunca, porque entra una parte más de sensibilidad que se da con todas las personas. Pues sí hay una conexión, como dices, de mayor, pues decir esto es un producto realizado por humanos. Pero también hay otras personas que opinan que, y bueno, desde el siglo XX con la fotografía, decían pues así ya no hay interpretación humana, sino con una fotografía se puede ver las cosas como son, pero pues ya sabemos que desde sus inicios la fotografía puede ser alterada. Lo importante a veces es que también si no se conoce bien la técnica fotográfica, hay muchos aspectos que quedan ocultos. En el dibujo, pues hacemos evidente partes en la descripción para el reconocimiento de especies. Entonces hay todavía muchos investigadores que valoran esto, hay otros que no, que dicen, bueno, contamos con una fotografía y pues dentro de todas estas opiniones, pues todavía sigue vigente esto de la ilustración de carácter científico, tanto que anualmente se celebra un concurso en Sydney, Australia, para precisamente eso, evaluar y valorar la ilustración de carácter científico a tinta. Así es, eso es bien importante lo que nos estás comentando. Y yo quisiera también preguntarte, ¿cuál es tu proceso de trabajo? Ahorita con todo lo que me estás diciendo, me refiero desde la investigación bibliográfica hasta cómo haces tus bocetos y cómo terminas ya tu proyecto completo. En algunas ocasiones también me ha tocado, no solamente a mí, sino a algunos de mis alumnos,
que nos preguntan, ¿cuánto tiempo te llevaste en hacer esta ilustración? Y si lo ponemos en horas, podemos marcar desde unas 5, 10, 20 o hasta 80 horas. Pero para poder hacer ese trabajo de 5 horas, a veces hay una investigación que lleva años. Por ejemplo, una ilustración que fue un proceso de unos 10 años, desde la colecta, preservación, registro, ir encontrando que era una especie nueva, el ir usando distintos materiales e ir probando con los investigadores, bocetaje, y ellos te lo aprueban, no te lo aprueban, después vas haciendo la composición, te lo aprueban, no te lo aprueban, y ya después vaciarlo a tinta, ¿no? Entonces, pues, ese vaciado a tinta tal vez sea, no se demore demasiado, pero pues a veces hay procesos así muy largos. A veces las interacciones con los especialistas no son tan fáciles, y bueno, pues eso dependerá, ¿no? Hay cosas que fluyen muy bien y otras no tanto. Así es, y entonces ahora me surge otra pregunta. ¿Qué tan difícil te es equilibrar lo que es el arte como tal, o sea, la belleza artística de tu trabajo con lo riguroso de la investigación científica? O sea, ahí debe haber como algo, ¿no? O sea, que no es fácil equilibrarlo, pero que sin embargo lo resuelves muy bien. Pues, de entrada, para contestarte la pregunta, yo no me considero artista. Porque, pues ahora sí, el contacto con artistas me ha, primero fue como un shock de por qué piensan así, por qué resuelven las cosas así, por qué no hay rigurosidad, por qué llegan tarde, porque muchos porqués que después me fui relajando e ir disfrutando también de procesos. Hay cosas que funcionan, a veces estamos preparando una imprimatura, mezclan colores y de repente les digo, eso ya quedó como obra, ya para qué quieres pensar que sea un soporte, ¿no? Ahorita sí soy mucho más relajada, pero definitivamente esa manera de resolver y pensar creativa que tiene un artista, yo me siento que estoy en el proceso, porque nos hemos enfrentado a proyectos etnobotánicos donde a partir de un relato se tiene que describir algo que no es tangible, ¿no? La sensación de en un ritual al consumir algún psicotrópico, el alargamiento de la cabeza, pues eso no podría yo dibujarlo, tengo que ver una persona con la cabeza alargada para poder dibujarlo, y hay quienes sí pueden lograrlo. Entonces, pues, yo soy muy de medición, muy de dibujar lo que observo de una manera muy meticulosa y medida tal cual, con Dernier a veces, ¿no? Por eso considero que cuando un artista empieza a entrar a este ámbito, pues de repente le resulta muy chocante, muy difícil, y muchos me han dicho, esto no es lo mío, ¿no? Y hay quienes han tomado este rigor para abrir otros caminos, otras puertas, como por ejemplo el tatuaje. No, tengo varios exalumnos que son excelentes tatuadores, no sé, por mencionar algunos, Iván Salamanca, Belén, Solo Cés, que son muy buenos tatuadores. Qué bonito, pues es que sí, toda la línea, hay mucha línea en los trazos, entonces sí, a mí me encanta el tatuaje también, o sea, bueno, todas las artes, entonces yo creo que se puede ir hacia un lado y hacia otro cuando ya dominas lo que estás haciendo, ¿no? Solo lo llevas a diferentes planos y a otros materiales, y en este caso, pues el material humano, el tatuaje, sí, ¿no? Y no olvidarnos del dibujo académico, que es de las cosas que pues ya empiezan a no estar presentes
en las asignaturas, inclusive en la facultad. Yo creo que ese es un grave error, ¿eh? O sea, yo aún sigo dando clases para alumnos que están estudiando ahora estas carreras que son todo en 3D, e ilustración y 3D, que están estudiando en la facultad, y de repente me dicen, es que voy a hacer un dibujo. Primero tienes que hacerlo de manera directa, para que aprendas las sombras, los colores, proporciones, figura humana, todo. Ya una vez que tu mente está enriquecida con todas estas parte técnica y de un proceso académico, entonces vas a poder llegar a una pantalla y va a ser mucho más fácil y vas a tardar menos horas en poder dar ese resultado, porque ya solamente vas a cambiar de pinceles, ahora serán digitales, pero sí es importante el proceso además porque los enriquece de manera interna. El tener un resultado a través de lo que tus manos hicieron es algo muy, muy bello, o sea, es algo que nadie debería perderse. De hecho, el dibujo es el primer medio de comunicación que hay desde la infancia, y yo creo que es importante el continuar, porque es una manera de sacar todo aquello que nos gusta, ¿no? A través, me imagino que tú ves en tu acuarela y de repente la transición de color o el aumentar una sombra o el dejar una luz más te da cierto placer emocional. Es algo que se siente, ¿no? Algo que se vibra. ¿Qué características o qué es lo que necesita alguien de tener alguna habilidad especial para ser un ilustrador científico? Pues más que una habilidad, yo creo que deberían de tener tenacidad, porque hay personas que son muy talentosas dibujando, pero el rigor de cuándo entregar, qué observar. Para darte un ejemplo, estábamos dibujando una inflorescencia, Cordia dodectandra, y casi nadie puso atención a lo que yo les mencioné de la descripción y la importancia de cómo reconocer a esa planta. 12 estambres, es una flor hermafrodita donde está la parte femenina, que es una, y 5 filamentos. Y bueno, había desde 8, 15, 20, era ponerle el trazo. Y decías, se ve bien, pero no es funcional. Claro, no cuenta con las características que se tienen que respetar no por la cuestión científica. Para la descripción. Hay una autora inglesa que dice que la verdadera raison d'être, razón de ser de la ilustración botánica, no científica, es que se aplique los conocimientos morfológicos y las personas puedan identificar qué especie es, y eso todavía no lo hacemos en México. Claro, yo creo que es bien importante eso, cosa que se pueda realmente hacer un análisis de lo que se va a proyectar, de lo que va, porque es una manera, digo, eso es una técnica diferente, o sea, el ilustrarlo, pero tiene que contar con todo lo que lleva la planta o el insecto o lo que se esté queriendo hablar en referencia, ¿no? Pues sí, debe de corresponder a la descripción de la especie. Y por esto estaba recordando una anécdota con el doctor Jesse Rendowski, para quien no le suene este nombre, es el botánico del milenio. Hace poco se nos adelantó nuestro querido maestro, pero pues le acercaban a él un dibujo de un prominente ilustrador, artista, etcétera, etcétera. Y el doctor Rendowski, con su manera de ser así muy tranquila, pues nada más movió la cabecita y decía, pero los demás le decían, no, es que es muy importante la persona que lo dibujó. Perfecto, es más importante la imagen. Cambien la descripción. Eso nos quiere decir que definitivamente no funcionaba la ilustración, que tenía que corresponder a la descripción, que es el resultado de un análisis morfométrico. O sea, muchas horas revisando muchas plantas de la misma especie. Entonces, pues sí, no hay que hacer a un lado ese trabajo, ¿no? Claro, y basado en esto que nos estás comentando, ¿qué consejo le puedes dar a alguien que se quiera dedicar a la ilustración científica, biológica? Justamente esto creo que es muy importante. Hay algunas personas que me han dicho, ¿y por qué no la ilustración de todos los animales, de todo? Digo, bueno, si a veces estudiar o reconocer 250 familias de plantas con flores es
mucho. Imagínense si les pongo las características, ¿se lo van a aprender? Bueno, así que mejor nos basamos en las bases de dibujo, las bases de morfología, para empezar a ir incursionando. Hay algunas personas que se han ido especializando. Belén Solís Iceta es una persona que me ha estado acompañando mucho también en cursos. Ella empezó a especializarse más en orquídeas y ahorita ves que reconoce especies, que bien puede hablar de algunos géneros y de repente dice, bueno, también me interesan las mariposas. Ha tomado cursos de morfología de mariposas. Es ir entrando a esas otras áreas, pero también irse familiarizando con el conocimiento y los glosarios correspondientes. Hay que aprender una nueva forma de hablar también. Y para los biólogos que ya conocen parte de esto, que también se está sacando mucho de la formación básica, pues irse familiarizando con todos los conceptos que hay en ilustración. Y si me permites un momentito, Guío, porque siempre se cree que el dibujo es una herramienta para la ciencia. Con ganas de decirles, pues no es así, porque siempre fue primero el desarrollo del dibujo. Son siglos de diferencia. Leonardo da Vinci, en su Tratado de la Pintura, sí menciona que hay que entrar por el conocimiento. Y alguien lo tradujo como ciencia, pero en su tiempo no existía la palabra ciencia. Sí, en ese análisis meticuloso de los fenómenos que lo vemos en los códices. Entonces decía, primero el conocimiento, después dibujas haciendo reproducciones de grandes maestros, situación que ya casi no se hace. En mis cursos siempre incluyo. Los estudios son importantes, el estudio de la obra, de los grandes referentes. Entonces, las reproducciones son importantes, después el siguiente referente es la naturaleza, ya para después hacer abstracciones, hacer lo que se desea hacer creativamente, ¿no? Así es. Oye, y basándome en esto que me estás diciendo, ¿cómo manejas las críticas? O sea, de cuando ya el proyecto fue entregado y a lo mejor te dicen, no, vamos a tener que hacer algunos cambios y no sé, o sea, ¿cómo se maneja esa parte? Porque también me imagino que se enfrentan a diferentes pues situaciones, ¿no? Por resolver antes de poder entregar un proyecto. Bueno, hay distintas formas y creo que una de las más importantes, y así inicio mis cursos, 4 acuerdos totonacas. ¿No? Impecabilidad de la palabra. No te tomes personal lo que otros digan. Es importante. Hay que escuchar cómo viene la crítica, si es constructiva, para generar e ir por mejor camino. No generar escenarios. Y después el 4 acuerdo es el mayor esfuerzo. Y con eso he podido ir trabajando. Creo que lo más difícil ha sido mi esposo. Porque de repente me daba algunos objetos y yo los dibujaba y le mostraba los bocetos y medidos y todo. Y dice, no, es que así no son. Pero aquí está el ejemplo. Sí, pero ese no es lo común. Entonces, ¿por qué me lo diste? Hay cosas así, o de repente alguien te dice, bueno, es que ¿qué les parece si en la composición aumentamos el 60%? Yo dije, no tiene idea de lo que está diciendo, pero hice una ampliación y le dije, esto no cabe ya en el formato, ¿no? Y hasta que llegamos a un acuerdo, lo que se refiere a la composición, eso déjemelo a mí, ¿no? Y usted haga la descripción y nos fuimos llevando bien. En las exposiciones generalmente está esta situación de el que expone, se expone. Y a veces son las y mucho, a veces nos exponemos mucho. Muy, muy fuertes. En ese sentido, pues yo he sido más en este aspecto de los 4 acuerdos totonacas y sí poner atención sobre todo en la parte técnica. Si hay alguna observación, aunque sea mordaz, pero tiene que ver con mejorar, hay que tomar en consideración, no tomar las cosas lo personal. Y si bien hay segundas intenciones, pues solamente ir como blindándose, ¿no?
de hacer bien el trabajo. Han habido muchas ocasiones en que han querido pues difamar inclusive, pero parte de mi formación como bióloga siempre tengo respaldo en libros. No, es que esta persona no es artista, nos dejó un ejercicio muy raro. Ah, bueno, pues aquí está la cita bibliográfica, ¿no? Y pues también mucho de estar trabajando. No soy artista, pero pues estas son mis exposiciones, aquí está mi trabajo. Y vamos a ver de dónde viene la crítica, ¿no? Y entonces hagan la comparación y ya después me avisan. Así es. Oye, pues, ¿qué te parece si vemos el proyecto que tienes? Perfecto. Para que lo vayamos pasando y tú nos haces favor de ir platicando acerca de cómo se va a dar este proceso. Ok. Bueno, esta es una imagen a tinta, pues más bien lo que queremos hacer en junio es hacer una exposición en San Cristóbal de las Casas, refiriéndonos a el proceso de cursos, diplomados. Empezó en el 2006 esta idea. Y bueno, aquí lo que estamos viendo son algunas imágenes en tinta de egresados del diplomado. Esos son algunos ejercicios en punta de plata, es una de las técnicas que estamos viendo en los cursos. Justamente lo que estamos viendo ahora es una reproducción de Leonardo da Vinci. Y con estas imágenes, esta recopilación de información que hay, reproducciones y obra que también ha sido original, producto de proyectos. Queremos pues celebrar 20 años de estar en esta función, de estar compartiendo información desde la parte anatómica, morfológica, y con ello pues seguir pues invitando a otras personas a poder incursionar en estas técnicas con la intención también de difusión de la ciencia. El Colegio de la Frontera Sur, junto con también hemos trabajado en la Academia de San Carlos, hemos tenido ya formación de varios artistas, y con ello pues también reproducirse un criterio pues más afín a la forma de trabajar en México. Qué bonito, pues entonces todo esto que estamos viendo, obviamente son los trabajos tan hermosos de las diferentes personas que están involucradas, ¿no? Que tomaron tu curso, los diplomados, y bueno, y ahora platícame de en dónde, qué día empieza, cómo va a ser, todo brevemente, platícame. Pues no tenemos bien las fechas, será por el mes de julio en el MUSAC, en el Museo de San Cristóbal de las Casas, lo que antes era el ayuntamiento, en pleno centro histórico de San Cristóbal de las Casas. Queremos presentar esta exposición de cerca de 80 obras, donde pues incluyen también algunas de mis obras que han estado en exposiciones en Europa, y con ello pues cerrar un ciclo de trabajos y del diplomado de ilustración científica botánica. Qué bonito, o sea, yo creo que va a ser muy exitoso porque pues no es fácil amalgamar estas dos vertientes, ¿no? Y unificarlas. Aquí yo quisiera preguntarte, ¿qué papel juega la ilustración botánica en la identificación de especies en el peligro de extinción? También están teniendo acerca información, me imagino, parte de la exposición también vamos a ver eso, o va a ser solamente la parte de plantas. Pues hay algunas de las especies que están en la ANOM que sí tienen algún tipo de riesgo, y ahorita estoy recordando a Alberto Barbosa que él trabajó con una cactácea en riesgo,
y él decía que en vez de comprar las plantitas en los mercados, el bonete de obispo, que pareciera muy bonito, pero cuando es extraído de la parte natural, pues difícilmente se adapta a las condiciones urbanas y termina muriéndose. Y él decía, ¿y qué tal? ¿Qué tal si este gusto por esta planta no lo dejas en la planta, sino qué tal una ilustración? La idea también de ilustrar plantas que tienen alguna categoría de riesgo, primeramente, ¿cuáles son? Hay la función muy importante de los jardines botánicos, que es la propagación vegetativa, que no afecta a las comunidades naturales. Y si van a comprar una plantita, que sea en estos centros. El Jardín Botánico Exterior de la UNAM, en su tienda La Tigridia, tiene plantas en venta donde uno puede adoptar estas plantitas y hay un seguimiento de, bueno, cómo va creciendo la planta o ya se murió. Pero pues no ponemos en riesgo a las poblaciones naturales y cuando hay un excedente, pues también hay esa reintroducción a los ambientes originales nativos, así que es muy importante la labor que realizan muchos jardines botánicos y propagadores. Qué bonito, pues sí, hay que poner mucha atención en eso y pues a informarnos. Ahora hay muchos medios de comunicación, el internet, que se puede buscar, obviamente con bibliografías que son serias acerca de toda esta cuestión de las plantas, la biología. ¿Cuál ha sido, contéstame brevemente, cuál es tu reto más grande, tu proyecto más importante, cuál ha sido? Pues justamente ese, ¿no? De dar a conocer ciertas especies, ciertas plantas que son muy valoradas en Europa, por ejemplo, y que en México pues no reciben atención, y de ser propagadas de una manera como lo mencionaba anteriormente, pues habría beneficios económicos y beneficios también a las comunidades nativas, donde ya no habría extracción. Oye, como por ejemplo, ¿cuál sería? Si te das cuenta en el promo de esta entrevista, ahí hay una cactácea. Esa Cactaceae spifilum chrysocardium es una planta que se llevó Thomas McDougall a Europa. Allá ha sido propagada, ha sido pues bastante, pues justamente la que se estaba viendo hace un momento. Ha sido propagada en Europa y ese clon pues ya tiene varias décadas y la gente la aprecia mucho. Se conoce como el cactus helecho porque no tiene espinas y es nativa de México, endémica de Chiapas, y no se conoce en muchas de regiones de nuestro país. Entonces ahí también dibujé el fruto, porque también es como un objeto de atención para los propagadores europeos, de tener nuevos genes, ¿no? En dónde están. Y vamos a ver que en la parte de la investigación ya los lugares de colecta ya no se difunden, precisamente para evitar el saqueo. Pues qué interesante y qué importante es poner atención a todo lo que hoy nos has compartido. Te agradezco mucho tu talento, tu presencia y todo eso que tú hoy nos has podido pues convidar de tu conocimiento. Muchas gracias, maestra, por estar aquí en el programa. Pues, a través de las redes sociales la pueden encontrar en Facebook como Erika Parra, y bueno, para mí ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias y nos vemos pronto. 1, 2, 2, 2.